SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Y algo se mueve en el tablero ucraniano. Putin reconoce que hay avances en las negociaciones con el gobierno de Zelensky. Se lo acaba de decir Putin a Macron. Hay avances en las negociaciones con Rusia, pero al mismo tiempo Rusia mantiene la guerra. ¿Cuáles son esos avances? Por un lado, Ucrania se ofrece a renunciar definitivamente a entrar en la OTAN si Israel, Polonia, Turquía y Canadá le garantizan la seguridad. Y por otro lado, Rusia anuncia que va a reducir drásticamente sus operaciones militares en la capital de Ucrania, en Kiev, y también en la ciudad de Chernigov, y que lo va a hacer para avanzar en el diálogo. Es la principal noticia hoy sobre el avance de la guerra, pero aquí en España, ojo al movimiento de Vox, que hasta ahora había conseguido pasar de puntillas sobre las simpatías de la extrema derecha europea hacia el gobierno ruso. Bien, Vox esta tarde ha sido el único partido que ha votado en contra de quitarle a Putin la llave de la ciudad de Madrid. Todos los partidos han votado a favor esta tarde en el pleno del Ayuntamiento de la capital, salvo Vox, con el argumento de que la medalla se la da al pueblo ruso y no a Putin. Bueno, lo cierto es que la medalla se les da a los mandatarios extranjeros, a Putin en este caso. Y además, ¿se imaginan ustedes a Vox andándose con estas minucias argumentales si a quien hubiera que quitarle la medalla, por ejemplo, fuera a Maduro? ¿De verdad votarían en contra con el argumento de que la medalla era también para el pueblo venezolano? ¿Cuál es el argumento real por el que Vox ha votado en contra de quitarle la medalla a Putin? En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Ahora vamos con todo, también con la letra pequeña del decreto de medidas que ha aprobado hoy el gobierno para contener el golpe económico que viene, pero antes... Así suena la tromba de agua que ha caído esta tarde en Setenil de las Bodegas, en la provincia de Cádiz, generando daños gravísimos en un pueblo precioso. Situación a esta hora, Leandro Izquierdo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ahora mismo la situación es de calma tras la tormenta. Se pueden apreciar los daños que ha causado la riada, que ha recorrido las calles principales del pueblo y que ha arrasado con todo a su paso. Hay vehículos destrozados, todo bañado de barro y muchas casas anegadas por la tromba que ha caído en apenas media hora. Hemos visto imágenes de casas totalmente destruidas, donde se han tenido que evacuar a muchos vecinos. Por el momento, el acceso al pueblo sigue cortado por carretera y la Guardia Civil de la localidad y de las localidades aledañas se han desplegado en la zona para prestar ayuda a los vecinos. Llueve sobre mojado en esa zona. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que los datos que tenemos de esa zona montañosa comprendida entre las provincias de Cádiz y Málaga, no dan unos datos espectaculares, ya iremos viendo cuando se actualicen, alrededor de 30 litros, pero lo que comentan desde ahí, ¿no?, que ha caído en muy poco rato, y lo que decías tú, ha llovido muchísimo a lo largo del mes de marzo, y toda esta agua, si cae de manera torrencial, pues directamente discurre por la superficie, provocando estas escenas. Y cuidado, porque en las próximas horas estos chubascos localizados se pueden repetir en muchas zonas de montaña en general de la península, y es que nos vamos a una situación que nos va a traer lluvia a lo largo de mañana, sobre todo durante la tarde, chubascos y tormentas no generalizados, preferentemente en puntos de montaña, y además durante poco rato, pero de nuevo pueden descargar con fuerza. Y un cambio que va a mejorar la calidad del aire, y es que a partir de mañana el viento del norte empezará a ganar protagonismo, es lo que nos va a traer frío a finales de semana, pero sobre todo va a hacer que disminuya y mucho la concentración de polvo del Sáhara. Hasta ahora, Carbón. Adiós. A y media empieza Carrusel Selección, España-Islandia. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, un amistoso en el que Luis Enrique va a meter muchos cambios en el 11. España juega con Unai Simón en la portería, Azpilicueta, Laporte, Guillamón, que debuta en la roja, y Alba en defensa, Llorente, Coque, Soler en el centro, arriba Jeremy Pino, Dani Olmo y Morata. Y la otra noticia es la selección sub-21, la rojita, que se ha clasificado para el Campeonato de Europa, ha ganado esta tarde en Eslovaquia por 2-3. Y hablando de deportes, esta tarde se ha confirmado que Barcelona acogerá la Copa América de Vela 2024. Es un evento importantísimo, es la Fórmula 1 del mar, y viene a España. La disputaban 4 ciudades: Cork en Irlanda, Jeddah en Arabia Saudí, y aquí en España, Málaga y Barcelona. Finalmente se la queda la capital catalana, y estamos hablando de un evento que deja muchísimo dinero. Xavi Abelló, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 1.000 millones de euros según las estimaciones de la Generalitat y el Ayuntamiento, además de la proyección internacional que da esta regata. Para ello se invertirán 70 millones y se aprovecharán las infraestructuras ya existentes del puerto. La alcaldesa Colau espera un gran retorno. Estem parlant del tercer
Estamos hablando del tercer evento deportivo internacional con mayor impacto y retorno para la ciudad anfitriona después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol. Mientras el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha proyectado la ambición con la que la acogerán. A las 10 vamos a hablar aquí con Ada Colau. Empieza Hora 25. Con la letra pequeña del plan de respuesta a la guerra que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y que incluye el descuento de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores. En 3 días, el viernes, cuando uno vaya a repostar, se va a encontrar ya ese descuento. Las 3 vicepresidentas del Gobierno, Calviño, Díaz, Rivera, en una imagen muy potente, las 3 juntas han comparecido hoy, han dado detalles concretos de cómo se va a aplicar ese descuento. Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se va a aplicar en el surtidor. Si uno fuera a reportar mañana, tendríamos un precio marcado de 1,87 y pagaría 1,67. La rebaja de esos 20 céntimos lo adelantan las gasolineras, lo ponen las gasolineras y luego Hacienda se lo devuelve. Hoy Hacienda ha movido 1 milímetro la regla porque las gasolineras se han quejado diciendo no tenemos pulmón financiero para adelantar tanto dinero y Hacienda dice si es necesario, si lo solicitan, será Hacienda la que les adelante primero el dinero y luego ellas lo reciban. Pero las gasolineras siguen diciendo se está poniendo en riesgo hasta 50.000 puestos de trabajo. No estamos para financiar las medidas más o menos propagandísticas de la Administración. No tenemos la capacidad financiera como para adelantar esas cantidades. Con lo cual, con cada litro que vendamos a partir de entonces, estaremos perdiendo dinero. Nos interesará vender menos litros. Yo no descarto que haya algún empresario que tenga previsto hacer una obra y la haga ahora, con tal de estar cerrado. Además, Hacienda dice podemos adelantar si lo solicitan, insisto, solo si lo solicitan, y hay 10.000 millones de créditos del ICO si los necesitan, que también están disponibles. Además del anuncio de los carburantes, el plan del Gobierno también pasa por endurecer el impuesto que grava los beneficios caídos del cielo que consiguen las eléctricas cuando venden toda la energía a los precios del gas. Sí, la clave aquí está en las renovables. Las renovables tienen garantizada una rentabilidad mínima, el 7,1%. Están recibiendo mucho más que eso. Así que, ¿qué dice el Gobierno? Vamos a bajar esa rentabilidad al 7,1 y vamos a pagarles solo eso. Eso significa que la Hacienda Pública se ahorra 1.800 millones de una sola tacada. Y esto es lo que va a pasar. 1.800 millones de ahorro y además recortes en los cargos de la factura que van más o menos a suponer 6 euros por consumidor, 6 euros por factura media. De momento se les paga menos, de momento el consumidor medio paga menos también. Y una última pata del plan que ha aprobado hoy el Gobierno es la letra pequeña de los despidos. No se trata de que a partir de ahora esté prohibido despedir, sino que las empresas que estén acogidas a un ERTE o que reciban ayudas públicas van a tener que devolverlas y despiden a trabajadores. Claro, el anuncio del presidente del Gobierno fue muy contundente. Estarán prohibidos los despidos, se dijo. Esa prohibición viene con tantos asteriscos que la prohibición es relativa. Solamente no se puede despedir si una empresa ha recibido ayudas públicas. Si las ha recibido y despide, tiene que devolverlas. Así que no se puede despedir si, 1, es beneficiaria de ayudas públicas y 2, si alega como motivo que los despidos se deben a que ha subido el precio de la luz, porque se ha arbitrado un nuevo ERTE, un ERTE específico para esto. Así que la prohibición, en realidad queda en más bien consejo. Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis, cuando hay mecanismos de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. En cualquier caso, y esto sí es novedad, se arbitra un nuevo ERTE. Un ERTE por subida del precio de la luz o de la energía. Así que quien quiera no despedir, sino colocar en ERTE a sus trabajadores alegando subida del precio de la energía, va a poder hacerlo a partir de ahora. Nos cuentas más a partir de las 9 en los negocios. Hasta ahora, Ruiz. Hasta ahora. Ha sido intenso sobre esto de los despidos, sobre el impedimento a los despidos, el cruce hoy entre la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi. Este es Garamendi, presidente de la COE. Si a la ministra le parece muy bien que no se puede despedir, bueno, pues que monte una empresa ella y que lo haga. Le ha respondido Yolanda Díaz. Seguramente el señor Garamendi conoce mejor que yo que ya ha pactado él, en nombre de la COE, este mecanismo en la crisis de la pandemia, y seguro también que tiene la suficiente empatía social para entender y explicar a la ciudadanía de nuestro país que no se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la seguridad social pagadas por los españoles y las españolas y a la vez despedir. Más allá de la reacción de los empresarios, a lo que tiene que ponerse ahora el Gobierno es a buscar los apoyos políticos para convalidar el decreto en el Congreso. El plazo es de un mes desde que se publica
publique en el Boletín Oficial del Estado, y el Gobierno pide unidad a los partidos para sacarlo adelante. De hecho, la vicepresidenta Calviño se ha dirigido específicamente a Feijóo. Veamos si el señor Feijóo aprovecha esta oportunidad que tiene para mostrar un cambio de orientación del Partido Popular. Pero tanto el Partido Popular como los previsibles socios en esta votación piden más concreciones al Gobierno. Carolina Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Los socios del Gobierno piden que las medidas se alarguen, como Esquerra. Más que nada porque todo el mundo sabe que en julio las cosas van a estar más o menos igual. Y que el plan sea más ambicioso, más país o Bildu. El Gobierno está anunciando ayudas que nos parece que son necesarias, pero todavía no está respondiendo a la pregunta de quién las va a pagar. El plan de choque del Gobierno debe de ser mucho más ambicioso para que esta crisis no la paguen los de siempre. También reclaman que haya más diálogo con los grupos, como señalaba esta mañana en Hoy por Hoy Aitor Esteban. Pues yo le pediría un poquito al presidente que no sea tan llanero solitario. Aún así, los socios creen que el decreto se va a convalidar. El PP ve difícil votar que no, pero se queja Feijóo de que no incluye la bajada de impuestos pactada en La Palma. El presidente tiene que cumplir su palabra. Ese plan del Gobierno tiene que contener una bajada de impuestos para disminuir la inflación. El Gobierno tiene 30 días para convalidar ese decreto en el Congreso. Escuchábamos a Feijóo en Ourense, donde ha anunciado que en los próximos días, a lo largo del mes de abril, dejará la presidencia del PP gallego e iniciará la sucesión en la presidencia de la Xunta de Galicia, aunque eso no concreta cuándo lo va a hacer efectivo. En Castilla y León quería Alfonso Fernández Mañueco llegar investido presidente autonómico ya al Congreso Nacional del PP, del que va a salir elegido líder fijo, y quería Feijóo separar la formación de gobierno con Vox en Castilla y León de su Congreso. Pero ni una cosa ni la otra. Ya no hay prácticamente tiempo material para que la sesión de investidura de Mañueco se celebre antes del Congreso del PP. Tendría que convocarse la Junta de Portavoces para mañana mismo y de momento no parece. Lo que sí ha hecho público hoy Vox allí en Castilla y León son los nombres de quienes van a ocupar sus consejerías en el gobierno autonómico. 3 consejerías de enjundia, además, teniendo en cuenta el malestar que hay ahora mismo en el campo y en la industria. Vox se queda con las consejerías de Agricultura, Industria y Cultura. Vox, que como les decíamos, ha votado esta tarde en contra de retirarle la llave de la ciudad de Madrid a Putin. El asunto se ha votado en el pleno del ayuntamiento, ha salido adelante porque todos los grupos estaban de acuerdo, salvo Vox, que ha votado en contra. ¿Con qué argumentos, Adrián Prado? Sí, Vox ha votado en contra argumentando dudas sobre a quién se le entrega esta distinción cuando un mandatario internacional visita la ciudad, si al sujeto, en este caso a Putin, o al pueblo al que representa. Javier Ortega Smith. Porque no se le entregó a Putin, porque se le entregó al pueblo ruso, que no tiene la culpa de estar soportando a un tirano como Putin. Posicionamiento de Vox criticado por la vicealcaldesa Begoña Villacís, que aludía a los socios europeos de la formación como Orbán o Le Pen. No cuela que la derechita valiente se vuelva tan cobarde cuando se denuncia a Putin. Dado que son sus socios, levántenles el teléfono, díganle lo que piensa de Putin, díganle que apoyen a Europa, en lugar de ser las excepciones en Europa. Igual así empezamos a creer de esto. Es verdad que esta votación había generado dudas en algunos grupos municipales. Fuentes del ayuntamiento aclaran que esta distinción se entrega a un jefe de gobierno en representación de un pueblo, con lo cual se le podría entregar a varios presidentes o primeros ministros de un mismo país. Sobre la guerra en sí, el Estado Mayor ucraniano ha confirmado esta tarde la retirada de algunas tropas rusas del entorno de Kiev, de la capital, y de una de las ciudades más asediadas en esta guerra, que es Chernigov. Ellos lo atribuyen a que Rusia no puede avanzar, pero la confirmación va en la línea de lo que el ministro de Defensa ruso ha anunciado tras la ronda de negociaciones en Estambul, que iban a reducir de forma drástica sus operaciones en esas 2 ciudades. Aunque el jefe de los negociadores rusos avisa. Dice que esa retirada del entorno de Kiev no es un alto de fuego, pero es lo más cerca de una desescalada que hemos visto desde que empezó la invasión. De hecho, hoy las negociaciones han sido lo más fructíferas que hemos visto desde que empezó la invasión, con Ucrania ofreciendo a Rusia su renuncia a entrar en la OTAN a cambio de que otros países garanticen su seguridad. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. La duda ahora es saber si Putin aceptará una Ucrania fuera de la OTAN, pero con garantías de seguridad similares a las de la alianza. Esta tarde, y según Francia, el presidente ruso ha reconocido a Macron avances en esas negociaciones, pero se ha mostrado inflexible en su voluntad de continuar la ofensiva, especialmente en el sur, en la ciudad de Mariupol. Kharkov, Kiev. De hecho, este diputado partidario de la línea dura ha dicho esta tarde en televisión que harán lo mismo con Kharkov y Kiev hasta que la gente apoye a Rusia. Todo esto alimenta las sospechas de Occidente sobre las verdaderas intenciones de Moscú en la mesa de negociación. Siguen pensando que Putin trata de ganar tiempo a pesar de la retirada de tropas anunciada en el frente norte. Una retirada que anunció la delegación rusa después de la reunión de Estambul y que Estados Unidos interpreta como un reconocimiento de su incapacidad de tomar la ciudad.
seguridad. En Washington esperan un gesto concreto, que pare la guerra, y eso no parece que esté tan cerca a pesar de la propuesta que hoy ha dejado Kiev sobre la mesa y que también propone negociar el estatus de Crimea y la exigencia a Moscú de que no se opondrá a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Por cierto, que 4 países europeos, Bélgica, Irlanda, Países Bajos y la República Checa, han expulsado esta tarde a 43 diplomáticos rusos. Están acusados de espionaje. Lo ha verbalizado el ministro de Exteriores holandés. Asegura que los diplomáticos son en realidad agentes de inteligencia rusos, espías que trabajaban aprovechando la cobertura diplomática. El Congreso de los Diputados empieza a tramitar la reforma de la prisión permanente revisable para que esta pseudocadena perpetua se les aplique también a los asesinos reincidentes y a los asesinos que esconden el cadáver. Este cambio lo propusieron PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto, y el PSOE va a votar a favor de tramitarlo, pese a que en origen, cuando se aprobó la prisión permanente revisable, cuando la puso el PP en 2015, los socialistas estaban en contra. De hecho, llegaron a recurrirla al Tribunal Constitucional. El tribunal dictaminó hace medio año que esa pena sí es constitucional y ahí el gobierno renunció a quitarla. Y ahora, de hecho, el PSOE ha votado a favor de ampliarla, pero no Unidas Podemos, que en un primer momento había dejado caer que también votaría a favor, pero al final se ha echado atrás por un intenso debate dentro del grupo y no va a votar a favor, de hecho va a votar en contra. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar. Entre críticas, sí, pero a primera hora de la mañana era el portavoz de Unidas Podemos el que se mostraba dispuesto a apoyar la tramitación. Pues es evidente el tipo de hipocresía, pero al mismo tiempo hay un dictamen del Ministerio de Justicia que apoya la toma en consideración de esta PL. Poco después, el propio equipo de Pablo Echenique era el que aseguraba a los medios que su voto sería sí. La noticia sorprendía al grupo parlamentario y generaba un debate interno tras el que ha llegado esta rectificación. Estamos a favor de poner todo nuestro esfuerzo para garantizar los derechos de las víctimas, pero no vamos a contribuir a que se capitalice el dolor de las víctimas por ningún proyecto político. Y en esta línea han ido las críticas a los grupos que, como el PP, Ciudadanos o Vox, han apelado al dolor de las víctimas para reclamar el voto favorable a la ampliación de la prisión permanente revisable, una actitud que también reprochaba el PSOE. Evidentemente no podemos devolverles la vida, pero sí podemos poner todos los medios para que este sufrimiento no se replique en otras familias y amigos. Porque la derecha quiere ser tan protagonista que hasta en temas sensibles los desdibujan bajo su exceso verbal. Será el PSOE, el voto de los socialistas, el que permita que la reforma del Código Penal inicie su tramitación parlamentaria. Y allí en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz parlamentario de Vox, ha confirmado hoy que ha depositado ya en los juzgados los 80.000 euros que debe por no pagarle en su momento al constructor que le hizo las obras en el chalet. El portavoz parlamentario de Vox ha saldado la deuda un día después de que supiéramos, de que el diario.es publicara, que la justicia le había embargado su sueldo de diputado. Ayer, de hecho, Espinosa llegó a decir que si no había saldado la deuda era porque no sabía con quién hacerlo, porque no sabía a quién pagar, porque el constructor había quebrado y la agencia tributaria no le aclaraba dónde pagar. Bueno, hoy ya sí ha debido de saber dónde pagar y ha depositado el dinero en el juzgado. Como no tengo más ganas de seguir enfangado en esta burocracia de administración que me resulta un poco pesada, pues, y además como lo más fácil es depositar el dinero al juzgado, pues lo he hecho. Ya está. Lo ha hecho y ya está. Y en Reino Unido, el juez británico que se encarga de la demanda de Corina Larsen contra el rey Juan Carlos I por acoso, el juez ordena que el caso siga adelante. La defensa del emérito había intentado paralizarlo como fuera, que el magistrado reconsiderara su decisión de denegarle al emérito la inmunidad, pero nada, el juez ordena que el caso siga adelante. Blanca, qué bien te veo. Vengo de Naturhaus. He perdido 4 kilos. Yo también quiero. ¿Qué tengo que hacer? Pide cita llamando al 902 15 14 14 o entra en naturhaus.es. Tienes las mismas consultas de asesoramiento dietético, seguimiento semanal online y te llevan los productos a casa. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano. Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando. Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas. Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700. 917-700-700. En lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres disfrutar de un renting completo y flexible con tu seguro de coche? Con Ama es posible gracias a Ama Renting, un nuevo producto exclusivo para que nuestros mutualistas, los profesionales sanitarios, puedan disfrutar junto con su seguro de coche de un producto innovador de renting. Ama Renting, el renting de los profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 982 20 82. Gracias a Cuideo, María atiende a mi madre todos los días de 10 a 6 y yo estoy tranquila. Contacta con Cuideo y encuentra a los mejores cuidadores. Cuideo. Hora 25, con Aimar Bretos. Y si entran ahora en cadenaser.com van a poder leer todos los detalles de cómo España ha entrado ya hoy en una nueva fase de la pandemia, ojalá ya de extinción, porque desde hoy ya el gobierno no publicará más los datos de incidencia ni de contagio. Solo se publicarán los datos de hospitalizaciones y UCI. Es la confirmación de que por lo menos para las administraciones estamos ya en la gripalización del COVID. Lo que no termina de aclarar el gobierno es cuándo se va a permitir la retirada de mascarillas en exteriores. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk. Todavía no es momento de tocar campanas, porque Putin sigue bombardeando, pero sí es al menos el primer signo diplomático positivo en 34 días de guerra invasora e ininterrumpida, y que si se consolida, podría llevar a un armisticio. En las conversaciones de acercamiento mantenidas en Estambul, Ucrania ha ofrecido renunciar a ingresar en la OTAN, su gran deseo. Se propone y propone confiar a otros países como Canadá o Israel el patrocinio de su seguridad territorial. Moscú responde con la decisión de reducir la intensidad de su asedio a Kiev, algo no demasiado generoso, equivalente a decir os seguiré matando, pero más despacito. Al menos es algo concreto y tangible. El cruce de ofertas es un primer hilo sobre el que tejer. El primero, el único de momento, al renunciar más claramente que antes a la OTAN y al plantear una alternativa concreta a ese deseo ucraniano, el presidente Zelensky da un gran paso, valiente. Brinda al ruso la oportunidad de explicar a su población que su terrible acción criminal no ha sido del todo inútil para no se sabe qué intereses fundamentales de la Gran Rusia. Al rebajar su intensidad bélica, el mandatario ruso parece reconocer implícitamente que solo triunfa en la destrucción y que su operación está fracasando en todo lo demás. Si esto es así, si no es mera táctica de tahúr de la KGB, entonces el drink de campanitas de hoy podría llegar a convertirse en grandes aldamonazos. Ojalá. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena Ser. La radio.